CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hola, gracias por poner play. Soy Marcos Mutuberría y este es el podcast del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hoy tendremos una charla distendida con el director artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires, Jorge Tellerman. Jorge, ¿cómo va? Muy bien, muy contento de comenzar esta otra y nueva manera de comunicación. Primer podcast. Es el primer podcast, así que doblemente bien. Me siento bien por estar en el podcast y porque sea el primero y porque sigamos abriendo canales de comunicación con la comunidad. Buenísimo. Primera pregunta y súper amplia. ¿Cómo es ser director artístico del CTVA? Es una de las mejores cosas que te pueden pasar si es el universo en el que te sentís bien, si pensar, no solamente disfrutar de la producción y la circulación del arte en general y particularmente del teatro, sino si, como es mi caso, tenés una vocación de pensar la actividad pública, el espacio público, las políticas públicas desde la perspectiva de la producción cultural, la circulación de los bienes culturales, pero sobre todo los puentes y el acceso de toda la comunidad a esa producción artística, la producción cultural, los cruces, por muchísimos motivos, y algunos de los más obvios, que son la convicción que muchos tenemos acerca de que la producción de la cultura, pero sobre todo el vínculo que la sociedad individual y colectivamente tenemos con la cultura, nos hace la vida mejor. A veces no necesariamente más feliz, porque nos permite tomar conciencia de amarguras, de injusticia, pero también de disfrute, de saber cómo otros resolvían esos problemas que la época te pone, pero también momentos que tienen que ver con esa alegría más indescriptible que da estar en presencia de la obra de arte, y dentro de la obra de arte la que quizás siga manteniendo esas condiciones originales, más allá del cambio de los tiempos y las transformaciones, es el teatro y el vínculo siempre tan singular que tiene la obra artística teatral, dramatúrgica, con la persona, pero sin olvidar nunca que además uno es eso, un gestor público, y que lo que tiene que tener en la cabeza no es solamente esa maravilla que uno le produce, en el sentido no darse gustos personales, sino pensar de qué manera garantizamos desde lo público, que en este caso la producción artística teatral, de las artes escénicas, porque el complejo, como sabemos, si lo sabe y está escuchando esto, seguramente sí, el nervio central es la producción teatral, dramaturgia, pero es el espacio de representación de artes escénicas en general, de la danza, de los títeres, de las performances, etcétera, etcétera. Ver de qué manera desde lo público garantizamos la amplitud, la diversidad de géneros, la representación de todas las estéticas posibles, también del riesgo que solamente puede asumir las políticas públicas, o lo puede asumir con un mayor vigor que el independiente, por ejemplo. Así que es todo eso y seguramente muchísimo más. Y en esta gestión pública que bien señalabas, ¿no? Debe haber desafíos todos los días. En ese sentido, tu agenda es muy diferente de un día a otro. ¿Cómo es esa gestión diaria? Efectivamente es diversa, porque es una institución bastante amplia. Recordemos, el Teatro San Martín como nave insignia y otros 5 teatros, 4 de los cuales ya están funcionando a cabalidad. El San Martín, el Teatro Sarmiento, el Teatro Regio, el Teatro La Ribera, y ya en pocos días más, así que podemos también dar esta primicia, comienzan las obras de refacción finalmente en el Teatro Alvear, con lo que los 5 teatros del complejo estarán funcionando, y cada vez que como espectador estamos frente a una obra, en el momento que se abre el telón o se representa, esa hora y pico, 2 horas que a veces estamos,
tiene muchísimas cosas que han sucedido para que eso sea posible. Así que la tarea del director general, del director artístico, es bien diversa. El equipo, en realidad, yo soy el representante de un gran equipo, desde programadores, de cuestiones técnicas. Recordemos que además esta es una fábrica de arte. Todo lo que el espectador ve en el escenario, desde los zapatos hasta las pelucas, las escenografías, el diseño de luces, etcétera, etcétera, todo se hace aquí. Todo lo hacen ese maravilloso grupo de 700 trabajadoras y trabajadores, entre técnicos, administrativos, personal de sala, etcétera, etcétera, que hace todo lo posible. Así que, como director tenés que estar en todo, tenés que armar equipos, pero tenés que estar detrás y acompañar, en realidad, todo ese proceso que hace posible, después de muchos meses de trabajo minucioso. El engranaje, ¿no? Claro, ese engranaje que hace posible que después se abre el telón y uno disfruta, se conmueve, se hiere o se ríe, lo que le pase en esa hora y pico, esas 2 horas. Es producto de meses, de mucho tiempo, desde el proceso creativo del artista hasta todos los procedimientos intermedios, ¿no? ¿Y sos autocrítico en esa función? Porque muchas veces te veo en los estrenos y te veo estar pendiente de las obras, de cuando estrena algo, de que si gustó o no gustó. Ahí hay una cosa muy presente, ¿no? Sí, hay que estar. Bueno, es que como además lo disfruto, no sé, es una de las tareas que uno no puede hacer si no te sentís bien en ella. Si no si es algo que no te sensibiliza. No es bueno ni malo que te sensibilice. Yo creo que sí, que a la gente que nos gusta esto la pasamos, sobre todo porque te permite a veces ser más feliz. Pero una vez dejado en claro esto que decía recién, fuera de los gustos personales, sí, por supuesto estoy preocupado. No es que uno no tiene que estar preocupado si a uno le gusta, sino ver si todo funcionó, si se dio todo lo posible, si todo lo que podíamos poner, lo pudimos poner, desde los aspectos técnicos, si todo funcionó bien, si las cuestiones de montaje, escenográficas, pero también las que tienen que ver con el director, porque en general se establece un muy buen vínculo con el responsable, con el director de lo que se está presentando, y hay total, por supuesto, autonomía y libertad de los creativos y de los directores para hacer lo que ellos hacen, ellas y ellos hacen sobre el escenario, pero suele darse a veces más, a veces menos, un diálogo de intercambio desde el primer momento que presentan un proyecto o uno los convoca para un proyecto. Hay un intercambio de pareceres desde cómo se trabaja el texto, de cómo se piensa abordar. Un texto siempre es distinto conforme al abordaje que le hace la dirección, el montaje y los artistas y los actores y actrices la representan. En todo ese proceso, a veces más, a veces menos, hay intercambio, así que por supuesto estoy muy pendiente de que se le estará gustando a los demás, miro las primeras funciones. Las funciones me dedico muchas veces a mirarle las caras, sobre todo a los espectadores, a ver cómo fue, a quedarme a escuchar. Pero si uno está pendiente... A estar pendiente del aplauso también. Del aplauso, se me gustó. Aún más, con el profundo respeto y cariño que tengo por la crítica de los periodistas, aún más pendiente de eso que del periodismo. Pues si el teatro sigue teniendo un fenómeno que no se modifica, es el boca a boca, ¿no? La crítica ayuda muchísimo cuando es buena, claro, y te duele cuando es mala, pero no hay nada como lo que le pasó a uno y cuando en la primera función vos ves interés, aceptación, buena respuesta, ya sabes que va mejor, pero va a ir bien. Claro. Si una buena respuesta, si la gente salió conmovida, movilizada, pues a veces que eso le va a ir bien. Y otras veces, a pesar de que pusiste todo, de creíste que iba a ser genial, vos ves que eso no sucede, que no hubo transferencia, no hubo química, esto... A veces se puede con el tiempo mejorar, pero ya el primer día te das cuenta más o menos cómo va. Es un termómetro, ¿no? Sí, absolutamente, y son, bueno, ya después de tantos años en lo público y en lo privado, dedicarme a esto y producir y involucrarme,
ya hemos pasado de todo, lo bueno y lo malo. Una de aquellas cosas que pensás que va a ser genial y que la gente va a delirar y después te encontrás que por algún motivo no. Claro. Son inexplicables tantos los éxitos como los fracasos. Bien, mira, lo dijiste, éxitos y fracasos. Yo pensaba qué tipo de evaluación haces de estos años de gestión en el CTBA, ¿no? Porque seguramente debe haber algunas cosas que se dice, esto es una de las mejores cosas que pasó, esto es todavía algo pendiente. En principio como institución, porque aquí no estoy digo, mi tarea es la responsabilidad sobre la programación y la dirección, Claro. pero no me olvido, por supuesto, que es sobre todo como responsable de una institución pública, que es distinto a programar un teatro, cosa que también lo he hecho, y en salas propias. Acá represento una institución, entonces me parece que las mujeres y los hombres que tenemos vocación pública, esa pregunta, sea lo que fuere, si estamos frente a un hospital, a un ministerio, una escuela, una dirección de lo que fuere, la entrega tiene que ser como mínimo de saber que el día que te fuiste lo dejaste un poco mejor que lo encontraste. O como mínimo no peor. Claro. Y porque un país, una sociedad o una ciudad es un continuo, ¿no? No vale esa fantasía de creer que todo comienza cuando uno llega, porque eso produce muchísimo daño. Es imprescindible reconocer, buscar los mejores momentos de esa institución que te toca dirigir. En mi caso hay muchos muy buenos momentos anteriores desde donde agarrarme, evocarlos y decir qué harían los Kibes Steiff que han tenido la posibilidad de conducir esto y que uno tiene un honor de continuarlo, qué harían frente a esto o cómo resolvían tal desafío, y también cómo me gustaría que los que vengan después tomen mi gestión y les pueda servir como inspiración de algo. Cuando llegamos, hace 2 años, poco más de 2 años y medio, el complejo requería una puesta a punto muy grande, porque recordemos en ese momento, a principios de 2016, estaban en funcionamiento solamente 2 de sus teatros, el Teatro Regio y el Teatro Sarmiento, y con una programación no del todo continua. Así que nos tocó terminar lo que ya estaba avanzado del Teatro de la Ribera, terminar de ponerlo a punto, reabrirlo, y sobre todo la decisión, la propuesta que yo hice de una vez por todas cerremos temporariamente el San Martín para hacer una intervención integral, no de unas partes como se había pensado en un momento, sino integral, cosa que se hizo. Hubo que acompañar esos meses de ansiedad comprensible, no solamente de la comunidad teatral y artística, sino de la sociedad en general, que tienen el Teatro San Martín uno de sus grandes orgullos y una de sus grandes creencias, por decirlo palabras camperas. Así que de eso estoy muy contento y creo que esos son los logros. El teatro está fabuloso, no solamente en términos edilicios, se hizo una reconstrucción, una restitución de la estética y de las condiciones originales encomiables. De hecho, hace un par de semanas nos entregaron el primer premio a la restauración que otorga la Sociedad Central de Arquitectos, es decir, la entidad más prestigiosa en ese sentido de la Argentina. Consideró que la obra de restauración del Teatro San Martín fue la obra más importante del año pasado de restauración. Nos entregaron el primer premio a eso. Así que una de las cosas que creo que hemos podido mostrar y que generó, sin duda, un mejoramiento de las condiciones, es hoy tener casi a punto la totalidad del complejo, con un San Martín ya completamente renovado y en funcionamiento, pero sobre todo con una respuesta al San Martín y a todo el complejo de la parte del público formidable, duplicando los promedios históricos de asistencia con un gran nivel de producción. Y como asignaturas pendientes, sin duda la más evidente es el Teatro Alvear. Hasta que eso esté, no vamos a descansar. Hoy, como decía recién, tenemos buenas noticias para dar, que ya en un par de semanas comienza la primera etapa de la obra, que es la restauración de fachada, hall, boleterías, baños, el funcionamiento
de una confitería que va a haber allí, pero en un continuo. Eso se inaugura en abril para estar a tono con la reapertura de la nueva Avenida Corrientes, que también va a suceder en ese momento, pero la obra continúa de manera tal que unos meses después se pueda reabrir el teatro. O sea, la primera parte hasta abril, entonces. La primera parte es abril, vamos a dar la fecha en pocas semanas más, pero en abril tiene que estar terminada, va a estar terminada la primera etapa. Bien. Bueno, interesante, porque antes de este podcast estaba repasando un poco las notas de este año y la cuestión presupuestaria en los medios era un tema recurrente, ¿no? Sin duda. O de pregunta recurrente, y el Alvear también. El Alvear, y en las dos cosas tenemos buenos... bueno, ayer salió un artículo muy importante, uno de los matutinos de aquí de la ciudad, contando eso. El aumento del presupuesto ha sido muy consistente en el área de cultura en general, incluido el teatro, el complejo teatral. Sabemos que son tiempos muy críticos, la inflación y las condiciones económicas en general, pero estamos convencidos que la adecuación presupuestaria que ha tenido el área en general, incluida el complejo, va a permitir el funcionamiento cabal con una programación que ya en pocas semanas más anunciaremos, y que estoy convencido que va a generar el mismo entusiasmo que está generando ahora, y en un punto con aumento de presupuesto, porque esto hay que recordarlo, no depende el presupuesto de obras del complejo, así que lo que se destine, que no es poco, por supuesto, a la restauración, a la refacción y la puesta en valor y a punto del Teatro Alvear, es adicional a nuestro presupuesto. Así que eso, que es una suma muy importante, es además de la actualización que hemos logrado para el 2019. Para el 2019. Bien. Una de las cuestiones muy puntuales que a veces uno charlando con gente que programa salas, todo, dice, bueno, ¿y cómo se programa un año en el complejo, ¿no? Digo, teniendo esta diversidad de la que hablás, ¿cómo se selecciona la programación? ¿Qué cosas seguramente entran en juego? Cada dirección le ha puesto su impronta. La nuestra trata de definir unos ejes conceptuales. Y después es una mezcla entre iniciativas propias y algunos proyectos que nos han llegado, o convocatoria. Todavía estamos seleccionando proyectos de alguna convocatoria que hicimos el año pasado, muy exitosa. Se presentaron 400 y pico de obras de teatro y 200 de danza, performance y títeres, etcétera, etcétera. Así que todavía es una cantera interesante. Pero una vez definidos los ejes, por ejemplo, para el año que viene, la definición que hemos hecho, queremos que esté un eje conceptualmente político que recorra el año, en su sentido más amplio, no partidario, por supuesto. Claro. Un eje político que plantee que haya un teatro, lo que claramente se conoce como teatro político, y allí, por supuesto, con cierta flexibilidad, porque después hay temporada internacional, pero después hay también algunos proyectos en sí que creemos que valen la pena, pero esa es un buen orientador que tenés cuando definís para el equipo el trabajo de confeccionar una agenda. Esta, nuevamente, es un teatro público que trabaja con agenda propia. Claro. No es una sala, como de los grandes teatros, donde es otra la lógica, ya sea la comercial, una lógica de corte de tickets, de venta de tickets, o una sala, como algunos de los grandes teatros, donde uno alquila y pone un espectáculo musical o teatral sin ningún tipo por supuesto, de agenda propia. Acá es un teatro, nuevamente, un teatro público con una identidad, que es otro de las exigencias que uno tiene que ponerse a sí mismo y no olvidar nunca, ¿no? Digo, ¿cuál es el lugar que uno representa y cuál es la identidad de esa institución a la que uno representa? Una vez definido esa vocación, en cada una de las etapas, y me parece bien, ¿no? Como decía antes, sin olvidar de lo que uno viene y rescatando esa hermosa tradición, en este caso específica
del complejo y del Teatro San Martín en particular, rescatando la buena tradición, bueno, qué es lo que uno innova. Pero nuevamente, yo hablé mucho de eso con Kibe, ¿no? Digo, con Kibe éramos muy amigos, de hecho, juntos hicimos en el año 2001, le dimos forma a lo que hoy es el complejo teatral. Es la iniciativa de agrupar los teatros públicos y darle a cada una de las salas una personalidad y una identidad. Que por distintos motivos después a lo largo del tiempo no siempre fue enfocado de esa manera. Así que esa fue también una de las, y es una de las formas en las que se decide una programación. En la medida que hemos decidido que cada uno de los teatros del complejo tenga una identidad específica, tenga una personalidad, se dirija a un tipo de público que complemente a los otros teatros, con los otros públicos que convoca, y con una perspectiva sobre el tipo de representación de teatro, de danza, de performance que allí suceda. En ese sentido hemos definido al teatro regio de los grandes textos desde una perspectiva contemporánea y popular, pero esos grandes textos, ahora Madre Coraje, antes de ayer El Avaro, o El Relojero, o El Enemigo del Pueblo, esos grandes textos argentinos y universales desde una perspectiva popular y contemporánea. El Teatro Sarmiento va jugándose a la experimentación, esa convocatoria de un teatro que recorre más el territorio independiente, convocado al teatro público, la experimentación, el riesgo, de la que salen cosas maravillosas, como el grupo Piel de Lava, que terminó, después podemos dar alguna. Fue uno de los éxitos del año. Eso, ¿no? uno de los grandes éxitos sí, del año. Esas maravillosas chicas que hacen ese trabajo tan integral, o antes lo de Pensotti, o lo de Matías Feldman, etcétera, etcétera, que también es gente que creemos que el complejo tiene que ser un puente para ese ida y vuelta, porque hay gente que va a seguir también circulando en muchos casos por ese circuito independiente, pero también que tengan un lugar. Tienen que saber esos creadores, esos artistas, que el teatro público también es un espacio es un espacio muy importante para esa creación, para ellos. Y el Teatro de la Ribera, que sobre todo hasta que esté reabierto el Teatro Alvear, va a ser, lo estamos orientando a un lugar donde está la fusión y el cruce entre la música, ciertas formas de la danza, el teatro, etcétera, etcétera, y las 3 salas del Teatro San Martín con su identidad tan consolidada. Así que eso también es otro de los orientadores de cómo decidís una programación, a quienes convocás. Nuevamente, una vez decididos los ejes, en cada una de las cosas, si queríamos, como este año, la perspectiva de género que esté presente. De hecho, hemos tenido una programación, en el caso del Sarmiento, por ejemplo, exclusivamente dirigida e interpretada por mujeres. Todo eso sucede luego de una definición que inicialmente tomamos sobre qué énfasis queremos, y después es tan amplia las posibilidades de elegir que el problema te viene en qué cosas no sé, pues siempre terminamos. Claro, me imagino como que te gustan días, más. Muchísimas más. Siempre quedan. Siempre quedan, y además son muchas cosas con mucha gente que se queda afuera por grandes éxitos y que te dicen, y que es cierto, ¿no? Volver a ponerlo, así que por ahí el año que viene, eso podemos hablar después. Bien, sí, a eso iba, porque mencionaste Piel de Lava, pero así podremos mencionar un montón de éxitos. Hubo muchas funciones agotadas, ¿no? Si uno hace un raconto, fue un año muy interesante. Está siendo un año, sí. En estos días que estamos estrenando, está siendo un octubre riquísimo, hiperproductivo, también con éxitos de taquilla estupendos. Y si tuviésemos que pensar en el 2019, y todavía no se presentó la programación, pero no podemos avanzar demasiado. Si en este podcast tenemos algún exclusivo o algún detalle de la programación. Bueno, algunas de las pistas estuvimos hablando recién. Va a ser el eje político va a estar muy presente, así que, y en el sentido amplio, va a haber textos políticos fundantes del teatro político, que uno de ellos es uno de los grandes clásicos. Bueno, Hamlet es todo, pero es muy probable que tengamos algo por el estilo. Vamos a tener una de esas reflexiones tan
tan intensas acerca del poder, el vínculo. Temáticas atemporales, por otra parte, ¿no? Así que seguramente abriremos con ese gran paraguas de teatro político que puede ser Hamlet. Vamos a tener, como te decía recién, algunas, como además queremos reponer algunas de las obras que han tenido una demanda muchísimo mayor del que pudimos dar como funciones, algunas de ellas muy políticas, como Campo Minado, por ejemplo, una de las grandes obras de este año que agotó desde que pusimos a la venta. Inmediatamente ese mismo día, cada vez que poníamos una función, a la hora y media, se agotaba. Hay muchísima gente que quiere verlo y me parece que está llamado a convertirse en uno de los grandes clásicos, además de un teatro muy singular como es el de Lola Arias. Sí. Se cumplen 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el año que viene, uno de los episodios más tremendos, trágicos que marcaron no solamente el siglo pasado, sino cuyas consecuencias, y no necesariamente las buenas de la paz del 45, sino de los inicios, hoy lamentablemente parecieran tener representaciones en el mundo y en algunos lugares no muy lejanos en nuestra región, ¿no? Ideas y liderazgos políticos que pensábamos absolutamente del siglo pasado en más de un sentido, hoy conmueven al mundo, así que va a haber un par de obras que toman esa temática, pero que estamos convencidos que además de hablarnos de esos episodios históricos, porque algunas de ellas se refieren a episodios históricos reales, pero sin embargo, como tiene esas posibilidades los grandes artistas, los grandes clásicos, de hablarnos de un episodio, bueno, dijimos antes el ejemplo de Hamlet, ¿no? Y seguir hablándonos siempre de eso que nos inquieta, nos incomoda, pero que tenemos prescindible necesidad de comprender para hacer un mundo mejor. Así que va a haber otras de las cosas que por ahí también podemos mencionar. Ya tenemos diseñada, pero por supuesto no podemos adelantar todo, pero una de las grandes obras que evocan uno de los episodios más tristes y conmovedores de la Segunda Guerra, como fue el gueto de Varsovia. Hay una obra maravillosa, El cartógrafo, de Mayorga, que va a estar por allí en la temporada. Va a haber otra obra, una experiencia muy interesante, que un director como Marcelo Lombardero, en su inicio como director de teatro de texto, un gran regisseur, uno de los grandes regisseurs argentinos, y que ama el teatro y lo conoce como pocos. Va a ser una experiencia muy interesante sobre unos textos ingleses de episodios históricos muy importantes, con resonancias en la actualidad, también de esas décadas del 40, del 50, en Europa, vinculados al fenómeno del nazismo. Uno de ellos una relación sobre la que se sigue conociendo cada vez más, porque inicialmente no se conocía mucho, entre Strauss y Stefan Zweig, un material estupendo escrito en una obra llamada Colaboración, que nuevamente son episodios históricos que marcaron una época, pero que nos siguen resonando hoy de una forma como los clásicos solamente suelen hacerlo. Bien. Y en la temporada internacional, porque este año también hubo detalles muy, muy ricos, ¿no? Que tuvieron mucho éxito. Vamos a tener creo que es otra de las cosas. Bueno, y hay algunos autores nacionales importantes, eso sí me lo quiero guardar, pero eso lo digo después. Dale. El Teatro Nacional sigue teniendo un lugar muy importante, por supuesto, en el complejo. Inaugura y la temporada, lo traigo a colación porque lo que preguntaba sobre la temporada internacional, que es otro de los rasgos que hemos recuperado con mucha fuerza desde la apertura. El primer año fue Francia, entre otras cosas, esa maravillosa obra de Joël Pomerat, El fin de Luis, sobre la Revolución Francesa, que también tanto conmovió al público de Buenos Aires, que agotó esa obra inmensa de 6 horas, y sin embargo la gente venía y quedó tantísima gente afuera. Al año siguiente, para este año,
pudimos hacer la temporada con Uruguay también muy exitosa y con Gran Bretaña en coproducciones, y el año que viene estamos invitando a Italia. Ajá. Vamos a tener una programación muy, muy linda, estamos cerrándola, que afortunadamente pudimos cerrarla, o estamos prácticamente ya cerrada, ahí sí no quiero adelantar porque falta el cierre definitivo, Bien. en un momento que, como se comprenderá, es complejo por las cuestiones de cambiario, de devaluación de nuestra moneda, que se hace difícil. Hemos tenido la posibilidad y comprensión por parte de nuestros partners del exterior de hacer un esfuerzo, y el complejo va a seguir teniendo una temporada. La temporada internacional del año que viene es muy, muy, muy rica, muy novedosa. Ahí sí, una sola cosa puedo adelantar que va a encantar, que vamos a hacer una maratón Pirandello. Así como hicimos el primer año una experiencia, una integral Shakespeare en la carpa, durante esos 2 fines de semana que trabajamos